Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar y aprovechando que doña Vero está con nosotros, quisiera pedirle, por favor, mi amada Vero, que nos dirijas en oración. Claro que sí, Judith, con gusto. Padre bendito, te damos gracias infinitas, Señor, por un día más, por esta bendición, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra. Tu venida está cerca, Señor. Cuando pensamos en tantas personas que necesitan conocerte y escuchar, Señor, acerca de tu llamado, porque tú estás a la puerta. Qué bendición, Señor, poder llevar buenas nuevas a casa. Qué bendición poder compartir a otros, Señor, que es un privilegio ese encuentro que estamos esperando contigo. Gracias por esta invitación que nos haces esta noche, porque esta es una cita divina contigo, Señor. Es una cita familiar donde tú estás cobijando a tus hijos, a tus hijas, para que escuchen a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, mi Dios. Te bendecimos por esta invitación, por esta convocatoria que nos haces. Bendecimos a Judith, que es el vaso que tú escogiste, Señor, para traernos estas verdades. Estamos dispuestos, nuestros oídos y nuestro corazón, a escucharte. Gracias por habernos elegido, Señor. Gracias por habernos escogido. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Verito. Bueno, aprovecho para darle la más cordial bienvenida a todos los que ya se han conectado con nosotros. Para los que están por primera vez, déjenme contarles que Ministerios Bonet es un ministerio que el Señor escogió desde hace ya 31 años, con el único fin de que pudiéramos ayudar a las familias, que pudiéramos trasladarles la bendición de la restauración para nuestras familias y que nadie se quedara sin poder conocer que el Señor es el Dios de las oportunidades. Así que este ministerio ha dedicado estos años a hablarle a mujeres, a varones, a jovencitas, a niños. Nos crecieron los niños, se nos casaron y ahora ya son parte de los matrimonios. Así que bendito el Señor por eso. Nos hemos gozado con lo que mi Padre nos ha permitido conocer y sabemos que aún hay mucho que Él quiere que aprendamos. Pero por sobre todas las cosas nos ha llamado a decir la verdad y a decirla a tiempo para que todos podamos conocerla, ratificarla con lo que dice la palabra y podamos compartirla a todas las personas posibles. Este tema que ustedes ven aquí de sobre aviso no hay engaño, lo comenzamos a compartir desde el año 2014. En ese entonces parecía como que todo estaba muy lejano, parecía como que era un tema interesante, pero no podíamos todavía ver cómo se iba haciendo realidad cada una de las cosas que el Señor había prometido en la palabra. Hemos hecho ya 3 seminarios, este sería casi el cuarto, y le pusimos última llamada pensando en el hecho de que no tenemos demasiado tiempo ya para poder hablar de este tema, pero sí queremos hacerlo con responsabilidad, para que ustedes y yo podamos atender lo que mi Señor nos ha dejado ya escrito en la palabra. Gracias por tener su lápiz, por tener su cuadernito para anotar, pero cualquiera de ustedes que quiera tener esta presentación que vamos a tener esta noche y todas las que vamos a tener, no se preocupe, basta con que usted nos escriba dando respuesta al mismo lugar por donde recibió la invitación. Si es a través de Facebook, por favor, le ruego si es posible hacerlo también a través de alguno de los números de WhatsApp que están disponibles. En mi caso, lamentablemente, no siempre veo los mensajes de Facebook, pero casi siempre veo los de WhatsApp. Pero ya lo veremos al final. Si alguno no tiene cómo comunicarse, lo vamos a decir al final. Vamos a abrir los micrófonos para que puedan recibir la copia de lo que vamos a hablar hoy. Esta es la primera parte. Mi intención es que haya una segunda parte y no una cuarta, como había pensado al principio, porque es probable que lo que vamos a hacer es comenzar un poquito más temprano la próxima vez. Pero bueno, en el nombre poderoso de Jesús damos la más cordial bienvenida a todos los que ya están con nosotros y comenzamos
con este tema. Hoy nuestros amados hermanos Young van a estar un momentito fuera, pero confiamos en que van a poder estar pronto con nosotros y compartirnos alguna buena experiencia. Bueno, mientras que esto suceda, nosotros vamos a comenzar ya con lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Solo quería reconfirmar que estamos grabando. No sé si nos dejaron ellos ya para poder grabar, pero Sí, esperar. Sí, ¿verdad? Ok, sí. perfecto. Magnífico. Entonces, bienvenidos nuevamente. Este es un tema maravilloso que esperamos poder compartir con la guianza de nuestro Padre. Y como ya les dije a los que recién se habían anotado y ahora están ingresando, este material ustedes lo van a poder recibir para poderlo estudiar después, pero de igual manera pueden tomar notas que siempre son especiales en medio del camino. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué te interesa este tema? Quizá podría ser por curiosidad. Otros me han dicho, bueno, a mí me interesa por cultura, yo quiero conocer la cultura general de la humanidad. Y otros un poco más esotéricos dicen, bueno, yo quiero para conocer mi destino. Otros más honestos dicen, bueno, porque nunca he oído de esto. Y otros me dicen, por temor, porque no sé qué va a pasar, no sé de qué se trata. Y otros también me han dicho, para poder alcanzar sabiduría. ¿Cuál es la razón por la que a ti te interesó conocer que estamos ya en estos tiempos cada vez más marcados, cada vez más amplios delante del Señor y cada vez más cercanos, como decía Vero en su oración, a que podamos ver su rostro, a que podamos ser felices estando junto a Él y poder decir, Señor, aquí estamos, qué bendición. Veamos entonces lo que nos dice la palabra. Efectivamente, en el Salmo 90:12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Probablemente cuando éramos más jóvenes, porque todavía somos jóvenes, teníamos la posibilidad de pensar que delante de nosotros habían muchos años, años que nos iban a durar para hacer muchas cosas y para cumplir muchos de los proyectos que nos habíamos propuesto. Pero conforme el calendario ha ido dando la vuelta y cada año terminamos dándole otra vuelta al sol, nos damos cuenta que los años se acortan. Y si hacemos un inventario de cómo hemos usado esos días, sabremos si efectivamente lo hemos hecho con sabiduría o no. El tiempo, al igual que el dinero, mis amados, nos va a dar el fruto de aquello para lo cual lo cultivamos. Si utilizamos bien el tiempo, tendremos mucho conocimiento. Si utilizamos bien el dinero, tendremos bastantes ahorros. Así que todo va a depender de cómo nosotros administremos esos días que Dios nos dio. Pero lo más importante era que el salmista decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, no para que veamos cuántos nos quedan, sino para que traigamos al corazón sabiduría. Y entonces ahora está la otra pregunta. ¿Qué es sabiduría? Podemos encontrar que la sabiduría está referida a la inteligencia, ciencia y conocimiento y fundamentalmente proveniente de Dios, es una sabiduría espiritual. No es humana ni terrenal. ¿Y para qué el Señor nos da esta sabiduría? Para lo que dice Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que lo que el Padre nos está pidiendo es que nosotros estemos atentos. Mirad es mucho más que ver. En el hebreo original, este es un verbo imperativo. No es una súplica, no es una sugerencia, sino que está dando la orden de que pongamos atención. Muchas veces vemos las cosas, pero no las observamos. Vemos la hora, pero no nos damos cuenta exactamente cuántos minutos están pasando. Vemos una imagen, pero a duras penas recordamos de qué se trataba.
Así que cuando el Señor nos dice mirad, nos dice pongan atención en lo que los rodea, pongan atención en lo que les está pasando. Y cuando nos dice velad, no es solamente que no durmamos, sino que estemos atentos. Muchas personas no están atentas a lo que está sucediendo en nuestra época. No están atentos a lo que sus hijos miran en la televisión, no están atentos a donde sus hijos se conectan, no están atentos a los que ellos ven, a lo que ellos oyen, en lo que ellos participan. Pareciera como que no han puesto atención suficiente para entender que en estos momentos que nos está tocando vivir, los ataques son subliminales. A duras penas nos damos cuenta de que estamos siendo como empujados por un río suave, tibio, cómodo, que no nos hace sentirnos fuera de lugar, sino todo lo contrario, nos vamos acomodando poco a poquito. Es importante entonces mirar, velar y orar. O sea, no se trata solamente de que pongamos atención a lo que está pasando, no se trata solamente de que estemos atentos como atalayas, sino también que oremos. Pero esta oración es específica. En otras ocasiones vemos que la palabra nos dice orad sin cesar, pero ahora nos está diciendo exactamente por qué tenemos que tener esta actitud. Atentos, observadores, casi que listos para encontrar lo que está sucediendo y no perdernos nada de lo que está delante de nuestros ojos, pero además dice y orad, porque lo único que nos va a poder ayudar en estos tiempos es la oración. Nosotros mismos como ciudadanos estamos viviendo situaciones en las que vemos unas cosas, pero no vemos las otras. Vemos los acontecimientos que nos detienen y que nos impiden el paso, pero pocas personas tienen la capacidad de ver cuál es la verdadera razón, qué es lo que realmente está pasando, y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y luego mi padre dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si alguien supiera cuándo es el tiempo, probablemente diría, bueno, yo me esperaré hasta tal año. Pero en la palabra encontramos algo interesante que se llama escatología. ¿Sabe usted, mi hermano amado, qué es escatología? Hoy con gusto le compartimos. La escatología bíblica es el estudio de las cosas finales que se mencionan en la Biblia como el fin de los tiempos, el fin del mundo y la vida después de la muerte. Por alguna razón me ha tocado durante estas últimas semanas compartir con algunos amigos sobre el gozo que viene después de la vida que encontramos al morir. La mayoría de personas tienen temor en su corazoncito porque no saben qué viene después de la muerte, no saben qué se van a encontrar. Pero si algún objetivo tenemos en este tipo de estudios, es que usted y yo, mi amado, tengamos la certeza de que el Señor controla nuestro tiempo, controla nuestra vida y que lo mejor que nos puede suceder es encontrarnos con Él en una condición totalmente diferente a lo que hemos vivido. Dichosos los que duermen, decía el apóstol, porque efectivamente ahora ya ellos conocen de qué se trata. Pero entonces, los estudios doctrinales que estaremos haciendo en estas ocasiones que nos reunamos nos van a permitir conocer diferentes posturas dentro del campo de la escatología. Nuestros hijos y nuestros nietos ya no quieren respuestas impositivas, es que así es, porque así es, sino que nuestros hijos están pidiéndonos que encontremos una verdadera respuesta que satisfaga y que ellos puedan entender por qué vienen estos tiempos difíciles, qué es lo que está delante de nosotros y cómo podemos avanzar. Por eso es que al comparar estas posturas, ustedes y yo vamos a conocer que aún dentro de las mismas iglesias cristianas podemos tener diferente forma de pensar en cuanto a los tiempos del fin.
De ahí que en muchas congregaciones se predica una doctrina diferente a la que nosotros vamos a tocar esta noche, pero va a ser el Espíritu Santo quien nos dé a nosotros la convicción y que podamos entender qué es lo que la palabra dice y que podamos entender cómo podemos comparar de uno y de otro lado lo que el Señor nos permite conocer. Entonces, sabiendo ya lo que es escatología, ahora podemos comparar estas posturas escatológicas. La primera se conoce como dispensacionalismo. Los que creen en el dispensacionalismo creen en el arrebatamiento pretribulacional. Consideran que Israel y la iglesia tienen propósitos distintos. Fíjese qué interesante. Los que confiamos en el dispensacionalismo creemos que hay un arrebatamiento antes de la tribulación y consideramos que Israel y la iglesia no son lo mismo. Israel tiene un propósito y la iglesia tiene otro. De aquí que en alguna de las partes que estudiemos vamos a estudiar sobre lo que se conoce como la teología del reemplazo, que es donde algunas personas han dicho, como Israel no hizo lo suyo, ahora ya no tiene nada que ver en las promesas del Señor y ahora la iglesia tiene ese papel. Lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar más adelante, pero esta postura dispensacionalista cree en el arrebato pretribulacional y consideran que Israel y la iglesia tienen propósitos distintos. Pero también hay otro tipo de pensamiento que se llama amilenialismo, que dice que no hay milenio literal y que el reino es espiritual, morimos y se acabó. De una vez vamos directo al juicio. Otra postura habla del postmilenialismo y habla de que Cristo regresa después de una era cristianizada de 1000 años. Ya poco a poco vamos a irlo viendo despacio, no se asuste, no se va a confundir ni nada, sino al contrario, va a tener delante de usted las herramientas para poder estudiar conforme a la palabra. No lo que diga yo ni lo que diga ninguna otra persona, sino lo que el Señor nos dijo y nos dejó claramente establecido en la palabra. Entonces, hay una última que se llama preterismo. Y este dice que muchas de las profecías del fin ya se cumplieron en el siglo I y que no tenemos que esperar ningún fin. Dicen, bueno, allá cuando fue la destrucción del templo en el año 70, y cualquier otra cosa que quieran decirnos, va a ser un punto de vista, pero no siempre respaldado en la palabra, sino más que todo respaldado en los pensamientos particulares de cada quien. Así que aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que creemos en Bonet? ¿Cómo el Señor hasta aquí nos ha permitido continuar? Y consideramos que la escatología dispensacionalista es la que más está afín a la palabra, no solamente con lo dicho en el Antiguo Testamento, sino con lo confirmado en el Nuevo Testamento, con las epístolas paulinas y con las cartas juaninas y con el Apocalipsis. Veamos entonces despacio, ¿qué es el dispensacionalismo? Es un sistema teológico que divide la historia bíblica en dispensaciones. ¿Qué es dispensar? Nuestro Dios es un Dios de amor, de perdón y de misericordia. Así que es un sistema que Él preparó según la Biblia, lo vamos a ver más adelantito, de tal forma que Él pudiera dar su disculpa, su perdón, su dispensa a la humanidad. Aunque hubo momentos como los que nos encontramos en el diluvio, cuando el pecado era tan grande, tan enorme, que ya no podía seguir y había que reconstruir la tierra. Hay muchas cosas que podemos estudiar al respecto,
Y si el Señor no ha venido antes, probablemente vamos a poder entrar todavía un poquito más cuando hayamos terminado este tema. Otra de las cosas que hace el dispensacionalismo es que enfatiza la distinción entre Israel y la iglesia, como les comentaba anteriormente, sabiendo que efectivamente tenemos una nueva Jerusalén, pero en esa nueva Jerusalén ya vamos a estar todos los que hayamos sido salvos por el amor y por la gracia encontrada en el sacrificio de nuestro Señor cuando fue a la cruz por amor a nosotros y pagó los pecados que nosotros teníamos que pagar para podernos convertir en una nación salva. En aquel momento de la existencia del pueblo de Israel, el Señor le permitió un propósito hasta que entrara el propósito de los gentiles, donde usted y yo formamos parte, a excepción de que esté conectado con nosotros algún descendiente de una madre judía que ha creído en Yahshua HaMashiach. Pero es importante reconocer esta distinción para que podamos ver cómo se da el cumplimiento de las profecías un poquito más adelante. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque este sistema escatológico interpreta literalmente las profecías bíblicas. No hacemos alegorías. Lamentablemente, una de las razones por las cuales muchas personas se pierden en el estudio de la Biblia es porque no la interpretan literalmente como el Señor la inspiró, sino que hacen alegorías. Y con esto lo que hacen es interpretarlas de acuerdo a su pensamiento personal y no de acuerdo al sentido inspiracional que Dios le dio a la palabra. Y por último, pero no menos importante, le da un enfoque futurista y pretribulacional de la escatología. Esto quiere decir que cada una de estas dispensaciones ha sido más que importante. ¿Y cuántas dispensaciones hay? Seguramente muchos de los que están conectados también las han escuchado y las han estudiado, y son 7 dispensaciones. Pero por amor a los que nunca han oído de esto y que necesitan conocer por qué creemos en esto, por qué estamos esperando ese arrebatamiento o natsal, como se llama en hebreo, por qué estamos esperando ese arrebato bendito como una señal de los tiempos del fin y cómo cada vez se acercan, necesitamos conocer en qué momento estamos. Y vea usted, la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. La cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. La quinta dispensación, la dispensación de la ley. La sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Y la séptima dispensación, la dispensación del reino milenial. Probablemente algunos sabrán exactamente dónde nos encontramos al nomás ver cada una de estas palabras que vienen siendo casi como un mapa de lo que es la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21. Pero, ¿de qué se trata cada una? Es importante que la conozcamos y que veamos por qué mi Señor le llamó así. La primera, o sea, la dispensación de la inocencia, la vemos en Génesis 1, 28 al 30 y Génesis 2, del 15 al 17. Esta dispensación, mis amados, cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos habían sido creados para poder llenar toda la tierra y además tenían otros mandatos. ¿Qué mandatos eran esos? Poblar la tierra con hijos, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar del jardín y lo más importante, abstenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quizás si a usted y a mí nos hubieran dado esos mandatos,
También hubiera sido un poco difícil abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso comenzamos diciendo en esta presentación cuál era la razón de que estábamos aquí conectados, porque yo sé que todos tienen grandes cosas que hacer y están ocupados, pero tomaron este tiempo para estar con nosotros. Y una de las cosas por las cuales algunas veces queremos conocer es por curiosidad. Pero quiera el Espíritu Santo que esa sana curiosidad nos ayude hoy a entender este maravilloso sistema que Dios ha tenido con toda la humanidad. Esos eran los mandatos de Dios. La dispensación fue de corta duración y llegó a su fin por la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido. Y usted ya sabe cuál fue la consecuencia de esa actitud, ya que fueron expulsados del jardín del Edén. Después de haberlo tenido todo, después de haber vivido de esa manera tan hermosa, fueron expulsados. Y algunos dicen, ay, qué barbaridad, yo nunca lo hubiera hecho. No juzguemos, mis amados. No nos atrevamos a juzgar porque la verdad no conocemos todo lo que había sucedido en ese lugar y sabemos que fue porque Adán la dejó sola, porque Eva fue muy curiosa, lo que usted quiera, pero pasó. Y estoy segura, conociendo la naturaleza de mi padre, que si ellos hubieran vuelto al Señor cuando cometieron ese error tan grave, primero que hubieran reconocido su error, que se hubieran arrepentido sinceramente y hubieran pedido perdón, mi padre no los hubiera echado del Edén. Él es todo misericordia, Él es todo amor. Él no se asusta por los pecados que nosotros cometemos, ya sabe de qué somos capaces, pero sí espera que con sincera obediencia, con sincero arrepentimiento, pidamos perdón y Él es fiel y justo para darnos ese perdón tan anhelado y ellos no hubieran sido echados del jardín. Pero bueno, pasó. Veamos entonces la segunda dispensación. Esta segunda dispensación es la conciencia y es llamada así porque duró más de 1656 años desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva hasta el diluvio. Hablamos hace unos minutos que muchos de los que vivieron durante este milenio y medio llegaron a tal grado de maldad, a tal grado de dejar de importarles la conciencia misma, por eso le pusieron este nombre. No había temor, no había respeto, no había absolutamente nada. Y como dice Génesis 3, del 8 al 8:22, tuvieron que ser totalmente aniquilados por medio de agua. Vino un diluvio que borró la tierra. Muchas de estas cosas que sucedieron se comentan en un libro apócrifo que no recomendamos leer, pero tiene todos los detalles para entender lo que realmente pasó. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella época? Si ustedes aprovechan para leer estos 5 capítulos de la palabra en el Génesis, van a entender a qué grado de perdición estaban los humanos. Y véanlo bien, porque se parece mucho a los tiempos de ahora. Y se recuerda que justamente el Señor nos dice que los últimos tiempos serán como en los tiempos de Noé. La gente no tenía sentimiento, no tenía resguardo por la vida. Para ellos asesinar era nada. Por eso es que ahora el aborto es un tema normal, porque ya no hay conciencia. Por eso ahora vemos que la gente es capaz de tomar un auto y arrollar a una señora con sus hijitos que estaba caminando por una calle, venían y al principio creímos que era un accidente normal, pero se trataba de una mujer judía que había salido de una sinagoga e iba con sus hijos caminando. Así que ahora me sospecho que no fue accidente. Y está pasando con una facilidad y la gente lo ve hoy, ay, qué pena, pero mañana ya no hay conciencia de lo que pasó. La gente olvida, ya su conciencia se ha endurecido, ya no hay sistema de alerta.
de que el corazón se esté endureciendo, pero esa es otra profecía también que vimos, que el corazón se endurecerá y se enfriará. Pero veamos qué más hace esto. Esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad y conciencia, la cual ha sido contaminada por su heredada naturaleza pecaminosa. Hay 5 aspectos que vamos a ver que son importantes de esta dispensación. La primera, hubo una maldición sobre la serpiente. Hubo un cambio en la feminidad y la maternidad. Una maldición sobre la naturaleza. ¿Por qué digo que hubo un cambio? Porque se recuerda que la palabra dice, y ahora tendrás a tus hijos con dolor. Eso no era el plan original. Luego una maldición sobre la naturaleza porque ahora va a dar cargos y una imposición del trabajo sobre la humanidad para producir comida, cuando antes estaba hecha ahí todo preparado para que pudiéramos solo tomarlo y disfrutarlo. Y la quinta, pero no por eso menos importante, la promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza de Satanás. Qué tremenda cosa lo que estamos viendo. Y esta dispensación de la conciencia estuvo antes de ingresar a el gobierno humano, la tercera dispensación. Lo importante de hacer este estudio, mis amados, es que podamos ir viendo que no se trata de un Dios malvado que nos está avisando que nos va a fundir en fuego eterno, sino que hemos pasado ya por diferentes etapas en las que Él volvió a dar una nueva oportunidad. De este gobierno humano, el cual se inicia en Génesis 8, Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo una familia para reiniciar la raza humana. Dios le dio las siguientes promesas y mandatos a Noé y a su familia. Ya no maldicería la tierra nuevamente. Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente, lo que fracasó allá con Adán y Eva. Ahora Noé y su familia podían lograrlo. Ellos tendrían dominio otra vez sobre el reino animal. Ahora se les iba a permitir cazar y comer carne, porque ya no estaba aquel Edén, ya no estaba aquel vergel maravilloso. Se establece la ley de la pena capital y esto es bien interesante que lo conozcamos para que cuando hagamos un foro exclusivamente sobre este tema, entendamos y comprendamos desde dónde mi Señor lo estableció, porque estábamos hablando ya de un gobierno humano instituido en la tierra. Una de las promesas maravillosas que le da es que nunca más habría otro diluvio universal. Y lo más maravilloso es que deja una promesa, una señal maravillosa, el arco iris, que ustedes y yo sabemos cómo ha sido mal utilizado últimamente. No necesito hablar más porque usted conoce exactamente cómo aquellos colores que representaban una promesa de vida hoy han sido utilizados de una manera diferente. Afortunadamente, solo son 6 los que utilizan, porque aquí en esta señal eran 7. Pero además de eso, entendemos que también aquí pasó algo en este gobierno humano. Los descendientes de Noé no se dispersaron y repoblaron la tierra como Dios les ordenó. Por tanto, fracasaron en su responsabilidad en esta dispensación. Cerca de 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre, ¿se acuerdan? Un gran monumento a su solidaridad y orgullo. Nimrod, que era nieto de Noé, dispuso que, bueno, pero nosotros podemos crear algo alto y si viene otro diluvio, no nos va a alcanzar. Pero no contaban con que el Señor en Génesis 11:7 había dispuesto ya poner fin a esa construcción. ¿Y cómo logró que ellos no se pusieran de acuerdo? Pues creando diferentes lenguajes y forzando su mandato a repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. Ahora usted va a poder explicarle a sus hijos y a sus nietos cuando les digan, ¿por qué hay tanta gente diferente, dispersa? Ahora usted ya conoce que fue una de las formas que Dios encontró para que ellos no se volvieran a poner de acuerdo en su rebeldía. Y de ahí que pasa exactamente lo contrario en el día de Pentecostés,
cuando Pedro da su primer mensaje, ¿se recuerda? Ahí es lo contrario. Cada quien hablaba diferentes lenguas, cada quien hablaba diferentes dialectos, pero todos entendían lo que Pedro estaba hablando en hebreo. Mire qué interesante. Y ahora vemos que a partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad. Lamentablemente, el orgullo, la soberbia, el afán propio por alcanzar las cosas, eso nos ha seguido hasta nuestros días, sin comentarios. Vemos también entonces la cuarta dispensación. Aquí está la promesa. Esta comienza con el llamado de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío de Egipto, un periodo de aproximadamente 430 años. Durante esta dispensación, Dios desarrolló una gran nación que él había elegido como su pueblo. Génesis 12, 1 hasta Éxodo 19, 25. Y aquí en Génesis 12, 12, 3, encontramos aquel maravilloso verso que dice, y los que te bendijeren serán bendecidos, y los que te maldijeren serán malditos. Pero, ¿cuáles eran las partes claves de este pacto incondicional? De Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. Podemos verlo hasta el día de hoy. Dios haría grande el nombre de Abraham, y de ahí vienen las tres grandes religiones monoteístas. Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que los maldijeran. Recién lo mencioné. En Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esto fue cumplido en Jesucristo y su obra de salvación. Recuérdense que cuando estaba Abraham, él no conocía dónde estaban todas las naciones, pero fue la gran promesa que el Señor le da y la cumple cuando mi Señor Jesucristo hace salvo a todo aquel que en él crea para que no se pierda y tenga vida eterna. La señal del pacto con Abraham era la circuncisión y este pacto fue repetido a Isaac y a Jacob y está reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel. Muy bien, una promesa que había sido dada, pero leímos que la quinta dispensación es la dispensación de la ley. Esta duró casi 1500 años, desde el Éxodo hasta que fue suspendido después de la muerte de Jesucristo. Y ojo, bien importante que veamos esto porque en otra de las lecciones que tengamos vamos a entender cómo la ley no fue abolida, sino fue cumplida en Cristo Jesús. Y de ahí que nosotros tenemos esta maravillosa oportunidad de ser parte del pueblo salvo que mi Señor está preparando para su venida. También vemos que esta dispensación continuará durante el milenio, con algunas modificaciones. Durante la dispensación de la ley, Dios trató específicamente con la nación judía a través del pacto mosaico, o ley o Torá, que se encuentra en Éxodo del 19 al 23. Todos estos detalles, mis amados, podrían parecernos cansados y aburridos y muy litúrgicos, pero les prometo que es importante conocerlos para entender la verdadera razón, para entender el porqué del propósito de tenernos alertas para los últimos tiempos. No vamos a ser agradables para muchos, no vamos a ser muy populares con nuestro mensaje, pero nuestra tarea, mis amados, es decir la verdad y sobre todo estar preparados para que si alguno ve que está después del arrebatamiento y que no fue parte de él, sepa cómo actuar. Pero entonces vemos también que la dispensación incluyó la adoración en el templo dirigida por sacerdotes con la dirección adicional dicha a través de los voceros de Dios, los profetas. Esta dispensación de la ley se desarrolló durante todo el periodo
que el pueblo de Israel tuvo un templo donde adorar, tuvo profetas que le hablaban del Señor. Es uno de los más largos, aunque vimos que hay otro un poquito más largo, pero fue un espacio grande en el que el Señor les hablaba por medio de su ley. Y por supuesto, también eventualmente debido a la desobediencia del pueblo al pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetas de servidumbre. De ahí que hay dos grandes exilios que ya ustedes conocen. El primer exilio que fue con los babilonios y el segundo exilio con los asirios hasta el destroce total del templo, del segundo templo, en el siglo ya después de Cristo, el siglo I. Muy bien, entonces, ¿cuál es la sexta dispensación? La sexta dispensación, mis amados, es la gracia. Ah, esta usted la conoce, porque estamos nosotros viviendo el maravilloso nuevo pacto en la sangre de Cristo, como nos dice Lucas 22:20. Ah, esta es la era de la gracia o la era de la iglesia, y también tiene un tiempo, o sea, lo estamos viviendo esta sexta dispensación, usted y yo somos parte de esta historia, y ocurre entre la semana 69 y la semana 70. El estudio de las 70 semanas de Daniel también deberá ser parte de otra de las partes de este estudio, porque como ve, hay muchas cosas pequeñitas que ir viendo, pero ahora entendemos la correlación que hay entre una cosa y otra. ¿Por qué no son asuntos disparatados que a alguien se le ocurrió? Sino ahora usted, mi amado, ahora usted conoce exactamente cómo el Señor nos ha traído como humanidad desde el Edén hasta el día de hoy. Pero mire qué cosa más hermosa. ¿Dónde comienza? Con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Según dice Judith, no, me libre el Padre. Según dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Por eso es que necesitamos estar con la interpretación literal de la palabra, como dijimos en un principio, para que entendamos, porque en esta dispensación de la gracia ya no es como la dispensación de la ley, que vimos que era únicamente para ese pueblo escogido. Este nuevo pacto que comenzó con la sangre de mi Rey y Señor vertida en esa cruz, permitió que fuera una dispensación mundial que incluye tanto a judíos como a gentiles. Ahora es la responsabilidad del hombre, de nosotros los que estamos hoy conectados aquí. Durante la dispensación de la gracia es nuestro privilegio creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como bien dice Juan 3:18. Muchas veces, mis amados, se nos olvida que esta dispensación es gracias también a la presencia del Espíritu Santo que mora en los creyentes como el Consolador, según leemos en Juan 14 del 16 al 26. Imagínese usted si no tuviéramos a dónde ir. Me gusta tanto un himno de los hermanos Reyes que dice, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solo en ti tenemos palabras de vida eterna. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde corre el justo? Si no es a esa maravillosa consolación que encontramos en el Espíritu Santo. Por supuesto, ustedes y yo sabemos que esta dispensación ha durado ya más de 2000 años. Nadie sabe cuándo terminará. Lo que sí sabemos es que terminará con el arrebatamiento y que todos los creyentes del mundo, nacido de nuevo, irán al cielo con Cristo Jesús. Entonces, después del arrebatamiento, tendrán lugar los juicios de Dios que durarán 7 años. Ya vamos a hablar despacio de esto. Pero para mí era muy importante que usted me comprendiera, amado, cómo mi Padre nos ha venido dando oportunidades y oportunidades y oportunidades cada vez. Él no quiere que nos perdamos, ni ninguno de nuestros hijos, ni ninguno de los hijos de nuestros hijos. Aún el más malvado
en esta dispensación de la gracia, que es recibir lo que no merecemos, tendría la oportunidad de ser salvo. Pero veamos entonces un resumen. Viene la séptima dispensación, el reino milenial de Cristo. Esta es una belleza que está delante de nuestros ojos y que en el nombre poderoso de Jesús la veremos. Miren ustedes qué belleza. Durará 1000 años mientras Cristo mismo gobierna sobre la tierra. Pero ya no será un gobierno como los que conocemos. Serán 1000 años de paz y de bendición, donde vamos a poder disfrutar de aquel proyecto original que el Señor tenía para su pueblo. Este reino cumplirá la profecía para la nación judía, donde Cristo regresará y será su rey. Aleluya. Alégrese usted conmigo. Ya será nuestro maravilloso Yahshua HaMashiach quien esté reinando, y a los únicos que se le permitirá la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo de la era de la gracia y los justos que sobrevivieron los 7 años de la tribulación. Es interesante conocer estos detalles para que tu corazón, mi amado, esté firme en lo que viene, que no estés angustiado ni, ay, todo lo que está pasando en el mundo. Van a ver ustedes más adelantito que eso tiene que pasar, tiene que suceder. Y entre más el hombre de abominación se presenta, entre más cerca estemos, las cosas van a ser cada vez aparentemente más difíciles, pero su misericordia es tan grande que todavía tiene sorpresas para nosotros maravillosas. Algo que sí tenemos que estar claros es que ningún incrédulo podrá acceder a este reino milenial. Por eso es que ustedes y yo tenemos que hablar de mañana, de tarde y de noche, 24 horas, a toda persona que esté delante de nosotros, sin abrir la boca, sino dando un testimonio de nuestra vida. Por favor, mi amado y mi amada, si todavía nos cuesta manejar nuestro carácter, si todavía no hemos pasado ese umbral del dominio propio, si todavía somos carnales y no queremos reconocerlo, estamos a tiempo, mis amados, de poder pedirle al Señor perdón, de poder pedirle sinceramente y honestamente, arrepentidos, que nos dé ese espacio en su reino. Y es importante porque en estos 1000 años el enemigo es atado. ¿Usted se imagina lo que es vivir sin que Satanás pueda hacer absolutamente nada en contra de nosotros? Esa maravilla de poder estar delante del Señor sin que nadie nos interrumpa. Pero es importante porque este periodo también termina y termina con el juicio final, como nos habla Apocalipsis 20, del 11 al 14. Y por supuesto, el viejo mundo es destruido por fuego y dará comienzo al nuevo cielo y a la tierra nueva de Apocalipsis 21 y 22. La promesa que el Señor tiene para nosotros es más que maravillosa, es hermosa. Y veamos entonces cuáles son los eventos escatológicos claves. Una especie de resumen de lo que estamos viendo que va a suceder. Ya vimos ahora que estamos en la sexta dispensación. Entonces, ¿cómo se va a manejar ese traslape entre la sexta y la séptima? Pues según nos dice la palabra, lo primero que va a pasar es el arrebatamiento de la iglesia. Eso está en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Si nosotros somos arrebatados, significa que no pasaremos la gran tribulación. Esa gran tribulación no la podemos imaginar, pero está descrita en Daniel 9:27, en Mateo 24 y en Apocalipsis del 6 al 19. Por eso es importante que usted entienda la diferencia entre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. Porque a veces decimos, ¿cómo está mi hermano aquí esperando la segunda venida? No, no puede ser, porque eso significaría que usted
va a pasar por la gran tribulación y que no fue arrebatado, que se quedó en el arrebatamiento. Si se da cuenta, la secuencia de la línea de tiempo, primero es el arrebatamiento de la iglesia, después es la gran tribulación. Y aquí en esta gran tribulación, nosotros le vamos a dar unas recomendaciones. Si no se va en el arrebatamiento y tiene que pasar la gran tribulación, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer? Para que en esta segunda venida todavía usted pueda participar en el reino milenial. Pero yo no quisiera que ninguno de mis amados ni de sus generaciones tuviera que pasar por la tribulación. Con la segunda venida de Cristo ya viene directamente para separar a los buenos y a los malos. Ya los que hemos sido arrebatados estamos participando de este reino milenial y ya solamente veremos lo que está sucediendo en las bodas del Cordero y estaremos disfrutando con nuestro Padre mientras que se prepara el juicio final según Apocalipsis 20 del 11 al 15 y de luego si el Señor en su misericordia nos tiene preparados, estaremos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Esta es la doctrina real. Aquí es donde estamos visualizando de qué se trata, de qué está hablándonos la palabra desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Estos son los eventos claves, eventos escatológicos, y ahora usted ya sabe por qué les decimos escatológicos, ya sabe que es porque la escatología bíblica es lo que nos permite conocer. Y sabe que el enemigo ha sido tan astuto que incluso las personas dicen, no, yo no entiendo el Apocalipsis, no, yo no quiero saber. Amados, el Señor nos ha hablado toda la Biblia de lo que el Apocalipsis resume. Pero, ¿se acuerdan lo que vimos con Marcos? Mirad, poned atención. Él nos ha hablado con detalles en todo. Y luego dice, velad. O sea, que no estemos solamente conociendo este tipo de asuntos para meterlo en la cabeza y que nunca baje a nuestro corazón y que no entendamos que el Señor nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Pero mire usted, una de las cosas que les platiqué y les dije que les iba a comentar un poquito, solo así un pequeño, una probadita, son las 70 semanas de Daniel. Es un estudio maravilloso que comienza justamente con 70 semanas, que significa que son 490 años proféticos. Y lo importante de esto es que vamos a ir viendo cómo mi padre cumple perfectamente bien todo. Y sabe, ya estamos en los 483 años cumplidos exactamente como mi padre los profetizó y faltarían estos 7 proféticos años, que no son lo mismo que los años humanos, sino que años proféticos. No confunda usted, entonces así es, no, entonces es de hace 7 años. No, mi hermano amado, son años proféticos. Pero las 69 semanas fueron cumplidas hasta el Mesías, donde encontramos que asesinaron al príncipe de los príncipes. Ahí donde termina el Mesías, por lo menos su parte humana, esas 69 semanas fueron cumplidas y ahí comenzó un intervalo. Este intervalo es la era de la iglesia. Una vez mi Padre Precioso entregó su vida por nosotros, comienza, se recuerda, la iglesia primitiva. Y desde ese primer día, cuando ellos se reunieron, nosotros comenzamos a formar parte de esa iglesia y son estos 2000, más de 2000 años que llevamos ya siendo esta iglesia que mi Señor dejó fundada para que nos preparáramos a recibirlo cuando Él venga, ya no como un cordero, sino como un rey. Y aquí es donde aparece en esta última semana. Ya vimos que termina la dispensación de la gracia y ya vimos que luego viene el reino milenial que comienza con la semana 70, pero también en esa semana 70 viene la tribulación de 7 años. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros cuando estudiemos un poquito más adelante esto, cómo son los 3 años y medio y los otros 3 años y medio. Pero esta semana 70 aún no ha comenzado.
Aún estamos en la era de la gracia. Veamos entonces una línea del tiempo para saber dónde estamos ahora. Actualmente, repito, estamos en la era de la iglesia, entre la semana 69 y la semana 70. ¿Cuál es entonces el próximo evento profético? El arrebatamiento. El arrebatamiento, mis amados, será en un abrir y cerrar de ojos. Los salvos oiremos la trompeta y seremos arrebatados. ¿En cuánto tiempo? En una multimillonésima parte de un segundo. Un arrebatamiento profético que está para usted y para mí, si deseamos que el Señor gobierne nuestra vida. No se trata de cosas religiosas, no se trata de una apariencia de santidad, se trata de una comunión permanente con el Padre. Una vez hayamos sido arrebatados, viene la tribulación. Pero no es una tribulación que creamos haberla conocido ni la hayamos imaginado. Sin embargo, el Señor siempre tiene misericordia para nosotros. Y por último, comienza la semana 70, donde se manifiesta el anticristo. El anticristo irá tras los que se quedaron en el arrebatamiento, porque él va a estar en contra de todo lo que se llame Dios y todo lo que se llame adoración. O sea que, de alguna forma, nosotros tenemos que ayudarlos para que ellos sepan qué hacer. Esa será una lección que vamos a ver en otra ocasión, porque ahorita ya cumplimos casi con nuestro tiempo. Y quiero afianzar, por último, la línea del tiempo escatológica. Si usted se recuerda, estamos entonces en la semana 69. Esa semana 69 comienza justamente con la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo. Comienza la era de la iglesia, que es donde estamos. Mire, apenas de donde mi Señor en la cruz, y luego seguimos nosotros con la era de la iglesia. Somos privilegiados. Y perdón que yo insista, pero quiero que les quede en su mente y en su corazoncito para que lo puedan compartir con libertad, que ya no vuelvan a tener temor, que ya no se angustien en vano, sino que aprendan bien. ¿Qué estamos esperando usted y yo? El arrebato. Cuando eso suceda, comenzará la semana 70. Después de la semana 70, vendrá la tribulación. Después de la tribulación, la segunda venida de Cristo. Ahí venimos nosotros ya, en la segunda venida. Es otra cosa maravillosa. Y luego, el reino milenial que Él nos ha prometido. Y luego, lamentablemente, vendrá también un juicio final. Ahí sí no nos escapamos todos, ahí vamos todos. Ahí seremos contados por las palabras que hemos dicho, por los pensamientos que hemos tenido, pero gloria a mi Padre, ya salvados con la sangre de Cristo, para entrar en un estado eterno y maravilloso que nos va a permitir vivir la eternidad con el Señor. Yo sé, mis hermanos, que a veces escuchar y hablar de este tema no es precisamente lo más agradable. Podríamos de alguna manera tal vez dar otro tipo de temas, otro tipo de motivaciones, y sería lindo. Y claro que hacemos eventos para esto, pero hoy tenemos la orden de nuestro Padre de dar esta última llamada. A menos que mi Señor diga otra cosa, esta es la última vez que tocaremos este tema. Es la última vez que lo compartiremos y es la última vez hasta que Él venga que nosotros podremos tener la oportunidad de entender cuál es su plan, cuál es su proyecto. No es difícil, no es complicado, es un pacto de amor eterno para nosotros. Pero quisiera que no nos quedara un mal sabor de boca esta noche, así que los quiero invitar a que escuchemos este himno maravilloso que nos va a ayudar a poder orar y a poder mantenernos
mirando lo que el Señor nos ha puesto alrededor, pidiéndole discernimiento y sabiduría. ¿Se acuerda? Así comenzamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiera mi Padre que podamos comprender las maravillas que Él tiene para nosotros y, si es su voluntad, que nos permita orar juntos esta noche con este hermoso himno. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. Cruzando mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Gracias, Señor, por esta noche. Bendito seas por todos tus hijos que buscando sabiduría están hoy aquí. Levántalo, Señor. Sosténnos con la diestra de tu justicia, cualquiera que sea la situación que estén pasando. Te bendigo por la oportunidad de habernos reunido hoy. Bendito sea, Señor. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada
Bendito sea el Señor que nos permitió poder reunirnos hoy. Gracias porque se quedaron hasta este momento, que el Señor los guarde y los bendiga. Pero era de veras un deseo de mi corazón enorme que pudiéramos platicar sobre estas cosas, que pudieran ustedes conocer estos temas. Al Señor sea todo el honor, toda la honra, toda la gloria. Gracias por esas bellas palabras que han puesto en el chat. El Señor los guarde. Y creo que es maravilloso que podamos seguir adelante con esto. Esta fue la primera vez, la primera parte de este tema. Todavía nos faltan un par de partes más, si el Señor nos da permiso, pero les ofrecí con mucho gusto que íbamos a poder, si hay alguna pregunta, pues este es el momento de resolverlo. Creo que mi Señor está dándonos oportunidad para que podamos conocer. Si alguien necesita reforzarlo, con mucho gusto le vamos a mandar toda la información para que usted la tenga disponible. Está con derechos reservados para copiar, para usar, para compartir, para mejorarla, porque solo es lo que de gracia recibimos y de gracia damos. Así que, mis amados, sí, don Eduardo, dígame por favor. ¿Para cuándo tenemos la segunda clase? Esa es una buena pregunta. Yo creo que Dios mediante, no sé si va a ser precisamente en este mismo mes, pero Dios mediante, si no, sería más tardar en mayo. Yo a veces tengo un poco complicado el tiempo y como me gusta ponerle tanto colorcito, me tardo más en prepararla, pero creo que Dios mediante la vamos a tener pronto, porque para mí es muy importante que conozcamos diferentes puntos. Es muy importante para mí qué hacer si se quedan en el rapto, o sea, cómo poder nosotros compartirle a nuestras gentes qué hacer. No hay mucho que hacer, básicamente son dos cosas, pero, pero para que sepamos cómo entenderlo. Y también la diferencia, como dije, en el caso de Israel, por qué Israel es el reloj de los tiempos, cómo entender dónde está Israel ahora, cuál es la situación que tenemos, por qué estamos donde estamos y si debemos seguir amando a Israel o no. Así que gracias, Eduardito. Vamos a pedirle al Padre ahí que cuanto antes podamos hacerlo, pero si el Señor me da permiso, pensaría que tal vez en abril podemos hacerlo. En marzo ya no me da tiempo, pero en abril sí, primero Dios. Con mucho gusto. Va a ser un gustazo tenerlo con nosotros. Qué bendición. ¿Alguna otra pregunta que tengan, mis amados? Este es el momento. Si hay alguna duda, algo que no quedó claro, por favor, con confianza. Veo aquí que hay también petición de oraciones. Lupita nos está pidiendo para que oremos por su hija Sigrid. Con gusto vamos a orar. No sé si también hay alguna petición. Sí, Luqui. Solo había una pregunta que decía que ¿quiénes serían los justos que sobrevivieron los 7 años de tribulación? Ok, Eso perfecto. preguntan por aquí. Ese es un tema maravilloso porque aquí vamos a tener que hablar también sobre las 12 tribus, que son los que vienen con sus vestiduras blancas, y cómo fueron justificados justamente cuando reconocen al Mesías, pero pasan muchas cosas antes. Vamos a ponerlo. Si usted tiene una pregunta y no la quiere hacer ahorita, pero déjela por favor en el chat, porque ahí están los ojos atentos de doña Luqui, que siempre ve, y así podemos saber qué otras cosas debemos de anotar, qué otras cosas usted quiere saber, o tal vez algo que no se dijo, pero que usted quiere saber, y que usted dice, bueno, explíqueme qué es esto, y con la ayuda del Padre, porque es el único que nos puede auxiliar, podemos entender. Pero si no hay otra petición, pues vamos a orar. Aquí me dicen también, ¿cuál es el fin de los tiempos? ¿Cuál es el tiempo del fin y últimos tiempos? Ah, ya veo, te veo, Fátima, pero bueno, de hecho estuvimos viendo ahí en la línea del tiempo para comprender esto, pero lo más importante es que entendamos que mi pastor decía, los últimos tiempos es cuando uno se muere, es el tiempo final. Dice, bueno, sí, tiene razón, ¿verdad? Tiene gran parte de razón. Sin embargo, se le llama últimos tiempos al tiempo que nos separa de la venida del Señor.
O sea, los últimos tiempos se le llama, no es que exista como un calendario y que van a decir, bueno, aquí está el almanaque y ahora dele vuelta a la hoja, no. Es el tiempo que nos separa de la venida del Señor. Entonces, en mi manera de ver las cosas, estamos ya en ese tiempo, en los últimos tiempos. Y el Señor nos está dando la posibilidad de entenderlo. Una de las razones por las que me tardo a veces también en preparar esto es porque me va a gustar incluirles material audiovisual de lo que está pasando también en Israel. O sea, cómo mi padre ha permitido que incluso en Israel mismo hayan rabinos que estén hablando ya para ellos el primer Mesías, ¿verdad? Nosotros sabemos que solo hay uno, pero ellos hablan y están expectantes y dicen todo se está cumpliendo, todo está llegando, pero para que ustedes lo vean completo, hasta aquí me quedo. Pero no solamente ellos, sino muchas otras señales que se van dando y que podemos comprender. Pero a eso se refiere, mi querida Fátima, cuando habla el tiempo del fin, o sea, cuando ya no hay oportunidad de ser salvo, o sea, llega el momento en que, y por supuesto, el tiempo del fin es cuando fallecemos, ¿verdad? Ya no hay más a dónde pedir perdón, por eso queremos hacerlo antes, con el respeto de los que aún consideran que se puede hacer algo después. Sí, señora Dianzueto, ¿en qué la podemos servir? Muchísimas gracias, belleza. Aquí estoy con mi madre. Aquí estamos Aleluya. desde el principio. Un tema que a nosotras nos apasiona. A mi mamá, bueno, no digamos. Y ella es la que se preocupa, la que ora, la que clama por hijos, nietos y bisnietos. Dios bendiga a Oli. Sí, gracias. Besito. Una pregunta. Estábamos aquí analizando con mi mami si estamos en la semana 69, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dura la semana? Solo para que nos recuerdes, porque si ya vamos por la 69, ya casi, o sea, el Señor ya viene pronto. Entonces, ¿cuánto dura en términos reales? Tiempos reales. Ajá. Ok. La palabra nos dice que cada semana dura 7 años, pero no son 7 años calendario literales como los que nosotros tenemos. No, pero sino que son 7 años proféticos, aun cuando esos años de la semana 70 como tales, sí las vamos a ver en 3,5 y 3,5. Es un poquito difícil a veces comprender todo lo que tiene al respecto, pero con mucho gusto vamos a anotarlo, doña Luqui, para ver exactamente cómo se manejan estas semanas. Y así Eduardito va a estar contento de que lo vamos a incluir en el próximo tema también. Gracias. Gracias, mi querida Eu. Un Gracias. abrazo a tu mamita. Gracias. Bye. También tengo una pregunta aquí de los testigos. Es un tema interesante para los que se queden en la tribulación, claro que sí. Sobre todo porque estos testigos resucitan. Hay muchas teorías con respecto a esto y hay gente que les pone nombre a esos testigos desde ya, pero no vamos a entrar nosotros a especular ni tampoco a inventarnos teorías. Vamos a hablar lo que diga la Biblia, como lo diga la Biblia, y lo vamos a interpretar así. No tenemos otro lugar a donde ir más que la palabra del Padre. Pero con mucho gusto, dice, en el rapto solo se van los que han aceptado al Señor. Sí, mi querida Olguita, el iPhone de Olguita, sí, así es. En el rapto es la iglesia que ha recibido al Señor Jesucristo y lo ha coronado como rey en su vida. Recuérdese que una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es serlo. O sea, estar en el templo y participar y estar llenos de actividades y dar un diezmo de este tamaño no nos hace hijos de Dios. Esas son consecuencias de la relación con el Padre. Pero no podemos comprar los milagros, no podemos decir, bueno, mírame Señor, todo lo bueno que he hecho. No, esto está claro. Tenemos que reconocerlo, pero ahí viene también la clave, porque la gente, yo levanté mi mano una vez, sí, pero no es eso, es ver al Señor en tu vida, que el Señor se refleje en ti. La prédica del sábado de nuestro pastor decía justamente cómo Él limpia el oro y hasta que su imagen se refleja en el oro, después de haber pasado por aquellos fuegos ardiendo, entonces ya podemos entender que estamos reflejando al Señor.
Y decía en el momento de la plática, si tú y yo reflejamos al Señor, es una buena señal. Solo con que nos querramos poner un gafete aquí, soy cristiano o I am Christian, así para apantallar a los demás, no basta, mi amado. Usted tiene que respirar como cristiano, oler como cristiano, vivir como cristiano y por sobre todas las cosas reflejar al Señor, a quien decimos amar. No es cuestión de solo conducta, no es cuestión solo de apariencia. Tiene que ser algo que te sale del corazón, tiene que brotarte por los poros. Todo el mundo debe decir, yo quiero que ese Señor que está en la vida de él o de ella, yo quiero ese Dios maravilloso. No es que busquemos los milagros del Señor, sino al Señor de los milagros, ¿verdad? Espero haber respondido con eso y veo aquí también a alguien que me dice, en el rapto solo se van quienes han aceptado al Señor, sí. ¿Quiénes se quedan en el rapto? Los que no. O sea, la iglesia que ha creído en Él, la iglesia que le pertenece a Él, ahí estamos. Entonces, luego acá dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, exactamente. Así es, dice, gracias mi querida Karencita, que descanses. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, nos quedamos aquí dándole gracias al Padre de que nos permitió reunirnos, gracias a nuestro amado Walter y nuestra amada Patti, que nos dan la oportunidad de poder usar este canal, esta señal para poder usarlo. Vamos a editar este video para que si alguien lo necesita también se lo podamos trasladar. Y pues mientras tanto, mientras que el Señor venga, porque no sabemos cuándo, podría ser hoy, mañana, que se está cumpliendo ya las señales. Ya ustedes estudiaron, la mayoría de los miembros de Bonet estudiaron Israel, el reloj profético, señales del fin, y 4 o 5 seminarios donde vimos muy detalladamente, incluso vimos una serie muy linda que se llamaba La violación de Europa, donde aprendimos de dónde viene el anticristo, cómo va a ser, cómo se va a manifestar, y estamos viendo ya la persecución. Que no la veamos aquí necesariamente no quiere decir que no esté sucediendo en otras partes, y es por eso que hay tanto que ponerle a este tema, que necesitamos un poco más de vida para avanzar, pero el Señor sabrá cuánto. Si no hay ninguna otra pregunta, damos gracias al Padre, y así como decía la alabanza, Él viene por nosotros, Él nos sostiene, Él nos eleva. Sí lo grabamos, mi querida Lupita, sí lo grabamos. Y bendito y alabado sea el Señor. Los felicito porque estuvieron aquí hora y media. Prometo que nos vamos a reunir más temprano a la próxima para que no se me duerma. Con un gran abrazo, un beso en el Señor, que Dios me los bendiga, me los guarde. Y si el Señor no ha venido, hasta la próxima. Que tengan una muy buena noche. Gracias, Luqui, por todo tu apoyo.